muchas gracias a Majo por esa hermosa reflexión y pues les invitamos a que también, aprovechando que tenemos ahí el Club del Evangelio con Majo, podamos cada vez adentrarnos más a la lectura de la Biblia y poder ir extrayendo los mensajes que hay para nosotros. En esta tarde tenemos la oportunidad de tener a un invitado muy especial. Él es José Manuel Menegazo y viene con un tema muy importante representando a Jubil, el tema de la sexualidad humana. Así que le invito allá en casita que pueda prestar mucha atención al siguiente tema y también pues cierta apertura para que no prejuiciar antes de poder desarrollar este tema. Así que le damos una bienvenida. Vamos a ver si ya está por ahí. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Sí. Hola, buenas tardes. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Gracias, muy bien. Aquí listos, prestos y dispuestos para poder prestar mucha atención a este importante tema que vas a desarrollar en esta tarde. Así que Stephanie, por favor, yo sé que tienes muchas preguntas ahí. Así es, y bueno, para ya ir empezando con el tema, quisiéramos lanzarte ya la primera pregunta sobre qué es la sexualidad humana, porque sé que ahorita ya solo con el título ya muchos tenemos varias dudas y a qué se refiere eso o a qué va enfocado, entonces quisiéramos ya empezar con esta primera pregunta. Sí, bueno, cuando hablamos de sexualidad humana, tenemos aquí un tema que es de lo más grande en el ser humano y de lo que en la mayoría de lugares menos se comprende. Y me atrevo a decir incluso dentro de la iglesia, a veces la sexualidad la reducimos a algo meramente fisiológico o algo meramente biológico. Y la sexualidad humana va muchísimo más allá de solo lo que se manifiesta en el cuerpo, digámoslo así. Si tuviéramos que dar un significado de lo que la sexualidad humana comprende, digámoslo así, o todo lo que abarca, tendríamos que decir que la sexualidad humana constituye el conjunto de características en el plano biológico, pero también en el plano psicológico, afectivo y espiritual que determinan a cada persona por su sexo, es decir, sexo masculino o sexo femenino. Son las únicas dos formas que existe de ser humano. Y como Dios quiso al ser humano, un ser sexuado, y estamos hablando que, bueno, si nos vamos a Génesis, que Dios hizo todo bueno. Cuando hizo al hombre, ya no solo dice que el hombre, que la creación del hombre de Adán y Eva fue buena, sino dice incluso que fue muy buena. Solo después de la creación del hombre, Dios dice que todo fue hecho muy bueno. Si el hombre fue creado muy bueno y Dios quiso que el hombre fuera un ser sexuado, cuando hablo de hombre hablo varón-mujer, que fuera un ser sexuado, quiere decir que la sexualidad en el hombre es muy buena. El problema es que hemos vivido en una sociedad que tiene una cultura hipersexualizada, que la hemos reducido a algo morboso, a algo, la hemos reducido a algo que no es realmente, o nos hemos acostumbrado a la visión que vemos en las películas, en las series, en las canciones, y creemos que la sexualidad es eso. Y realmente esa es una visión muy carnal y poco humana de lo que la sexualidad realmente es. Entonces, al final de cuentas, la sexualidad es el conjunto de todas estas características. Todo esto es lo que me hace a mí ser hombre, y a todos los hombres ser hombres, y a todas las mujeres ser mujeres. Todo lo que constituye la sexualidad humana, no solo en el plano biológico, sino también psicológico, afectivo y espiritual. Y todo esto de una forma que hace que el hombre y la mujer sean un complemento ideal, y que su culmen, digámoslo así, o el grado máximo de ejercicio de esa sexualidad es la capacidad de tener un acto. Vamos, si decimos acto sexual se entiende obviamente, pero creo que el nombre más correcto sería decirle el acto conyugal, la entrega total del hombre y la mujer en un acto de comunión plena. Entonces la sexualidad es muchísimo más grande de lo que muchas veces visualizamos, y esto es lo que la iglesia nos ha enseñado. Lo que pasa es que muchas veces no lo hemos aprendido o no nos lo han enseñado bien. Y por eso es que tenemos a veces una visión muy reducida de lo que la sexualidad humana es, o ideas muy reducidas
o, o a veces incluso miramos muchos temas de chistes de doble sentido, vemos publicidad donde reducen a las personas, más que todas las mujeres, a un simple cuerpo o un instrumento de placer. Y entonces vemos que no se entiende realmente lo que la sexualidad humana es a los ojos de Dios, o lo poco que podemos entender, porque obviamente va a haber un misterio muchísimo más grande, pero la iglesia nos da mucha luz en este aspecto. Muchas gracias por ampliarnos bastante la información respecto a este concepto que de pronto, pues como bien indicas, puede estar reducido, puede estar ya marginado, visto desde una perspectiva muy pequeña, que se puede ir gestando dentro de la educación generacional que hemos ido teniendo. Sin embargo, de pronto escuchar Dios y sexualidad y no escuchar una frase intermedia que sea está en contra, la condena, la ataca, de pronto dice uno, pero entonces, ¿qué pasa, verdad? Entonces, quisiera que nos pudieras comentar en esta tarde, José Manuel, ¿por qué Dios es que no solamente quiso, sino que pensó, estructuró también y diseñó esa sexualidad humana? Aquí hay una frase que a mí personalmente cuando la escuché me movió el piso, me hizo pensar mucho, que fue de Juan Pablo II en la teología del cuerpo, que es justamente esa visión cristiana de la sexualidad humana. Y Juan Pablo II decía lo siguiente: el acto conyugal, la capacidad máxima de ejercicio de la sexualidad, la entrega total del hombre a la mujer y viceversa, lleva consigo un gran misterio, dice. Qué sublime misterio que busca transmitir en el orden de lo visible, de lo tangible, una realidad invisible que está escondida en Dios desde toda la eternidad. ¿Cómo así? Lo que nos dice aquí Juan Pablo II es lo siguiente: el acto sexual, el acto conyugal, el sexo expresa o busca expresar el ser mismo de Dios. Esa frase es una frase muy tajante. Busca expresar el ser mismo de Dios. De hecho, si yo les preguntara ahorita cuántos mandamientos tienen que ver con la sexualidad humana, yo estoy seguro que ahorita se pondrían a hacer cuentas de los 10. Simplifiquemos la situación, son 2. La sexualidad humana es la única materia que tiene 2 mandamientos en la ley de Dios. La única materia. Todos los otros 8 son distinta materia. Solo la sexualidad humana tiene 2, el 6º y el 9º. No cometer actos impuros, no desear a la mujer del prójimo. En uno habla de actos, en otro habla de lo que se consiente en el corazón y en la mente. Entonces, ¿por qué Dios le dedica 2 mandamientos? ¿Por qué todo lo que tiene que ver con actos impuros o pensamientos impuros es materia grave? No solo porque uno diga, o no porque Dios nos quiera hacer la vida imposible y decirnos, no, mira, quiero que te cueste, o no, esto es solo para que sea un camino muy difícil para el cristiano, o es de represión, que esa es otra visión muy, muy reducida de la sexualidad cuando la vemos solo como algo que hay que reprimir. No es así, sino que hay que saber encauzar. Pero al final de cuentas, ¿por qué 2 mandamientos? Porque el bien que constituye de la sexualidad o el bien que hay detrás de estos mandamientos es muy sublime. ¿Sí? No sé si se entiende. Se entiende. La materia es demasiado sagrada, demasiado alto valor tiene. Por eso cuando se atenta contra ello es algo grave. Entonces, la sexualidad busca expresar, dice Juan Pablo II, busca expresar en el orden de lo visible esa realidad invisible de Dios escondida en toda la eternidad. ¿Cuál es esa realidad? Que Dios es un Dios comunidad, comunión de personas y comunión de amor. Entonces, Juan Pablo II nos dice, si Dios es amor y es comunidad eterna de personas, comunidad de amor entre las 3 personas de la Santísima Trinidad, ese sello puso en el cuerpo, ese sello puso en la sexualidad humana, que el hombre fuera capaz aquí en la tierra y en lo material de vivir un pincelazo de esa comunión de amor que es Dios desde siempre, en toda la eternidad, que el hombre lo pudiera empezar a vivir aquí en la tierra a través de la entrega total de su cuerpo, a través del acto conyugal. Eso cambia toda la visión de la sexualidad humana, toda la percepción, y cuando uno lo ve a esos ojos,
realmente es algo grandísimo. Estamos hablando que el acto sexual, acto conyugal, mejor dicho, por eso es que está reservado solo para el matrimonio, ¿sí? Ese acto conyugal está llamado a ser un ícono, una imagen de lo que es el amor en la Santísima Trinidad. Y entonces, si todos los cristianos lo viéramos así, otra sería la historia. La batalla en este campo de la pureza, la batalla en el campo de la castidad, podría ser más fácil cuando la visión es la correcta. Así es, gracias por darnos ese pincelazo de información. Ahora te damos las gracias a ti porque realmente verlo desde ese punto de vista es totalmente distinto a lo que pues siempre estamos acostumbrados y a lo que siempre pues nos llenan de información equivocada. Y creo que en esta tarde pues hemos recibido de verdad es un contenido evangelizador realmente, porque hemos descubierto de verdad de qué es lo que se trata la sexualidad humana. Y ahora nos podrías decir tú cómo esta sexualidad nos lleva a Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que nos trae como estas dudas y el decir, pero ¿y ahora cómo va encaminado eso a Dios? Sí, si ya tenemos en cuenta esta visión, que obviamente, como les digo, aquí estamos reduciendo en pocas palabras, en pocos minutos, toda una doctrina de la iglesia, todas unas catequesis que Juan Pablo II dictó en 5 años, o sea, estamos hablando de mucho material, de material denso, profundo, de mucho estudio, pero resumiéndolo en estos minutos, si yo tengo la visión correcta de la sexualidad, ¿cómo veo entonces que esto me lleva a Dios? Y sobre todo como joven, que al final de cuentas que el joven es el que está en las batallas más duras, tal vez en este campo. ¿Por qué? Porque es la edad propicia en donde hasta fisiológicamente hablando hay tanto cambio en el cuerpo humano que este tema del impulso sexual que todo ser humano tiene se puede agudizar más. Entonces, ¿cómo hago yo no solo para dominar ese impulso, sino cómo hago para entender que al final de cuentas debo ver cómo lo encauzo al verdadero servicio del amor de acuerdo a mi vocación? Si estoy soltero, si somos novios, si estoy casado, si soy o si quiero optar por la vida religiosa, por ejemplo. Entonces me tengo que dar cuenta que la sexualidad en sí, pudiéramos decir, soy un ser sexual, mi sexualidad me llama a ver en esta realidad que Dios la quiso y la quiso para entregarme completamente, de la misma forma como Él se entregó por mí. Dios se entregó por nosotros de una forma completa, una entrega total, ¿sí? Y Dios nos dice lo mismo, a través de tu sexualidad humana te invito a lo mismo, que puedas hacer una entrega total de ti mismo. Si estás soltero, abstinencia, proteger el valor de tu sexualidad, protege ese tesoro. Por eso es que la iglesia nos dice, no cometamos actos impuros. Por eso Dios mismo nos lo dice, no cometan actos impuros. Pero ¿cómo empezamos? Partamos del interior. No deseemos de forma impura, porque el deseo impuro se convierte en acto impuro. Entonces, eso, ahí tiene que empezar esa batalla, limpiar el interior, purificar mi mente, purificar la mirada, purificar el corazón, pedir la virtud de la santa pureza, pedir la virtud de la castidad, que también es un fruto del Espíritu Santo, de hecho. Pedirlo, ¿por qué? Porque entonces voy a saber encauzar mi sexualidad y me voy a dar cuenta que me invita a una entrega total como Dios, como la que hizo Dios por mí. Entonces, ya sea, si en algún momento mi vocación, bueno, en mi caso yo ya me casé, ya mi vocación es el matrimonio, definitivamente, pues es mi entrega total a Erika, que es mi esposa, ¿sí? En toda mi vida, no solo estoy hablando desde el ámbito íntimo, sino en toda mi vida, mi entrega total, la entrega de mi vida a ella. Si voy a ser religioso, la entrega total de toda mi vida como religioso, incluso de mi propia sexualidad. Entonces, estos aspectos, para poder entenderlos, por supuesto hay que profundizar muchísimo más, pero me hacen ver que la sexualidad realmente Dios la quiso y te lleva también a Dios si la sabes encauzar bien. Gracias, José. Como bien tú decías, hay que profundizar un poquito más y pues yo creo que ya nos dejaste como esa espinita de querer seguir
obteniendo más información. Te agradecemos mucho por compartir tu conocimiento, que es muy valioso para nosotros en esta tarde. Y ya para ir cerrando, quisiéramos que nos dijeras tus redes sociales para que pues conozcan un poco más de ti, de Jubit, y para que tú nos los menciones. Sí, seguro, gracias. Les comparto las de Jubit, principalmente, que es donde tenemos mucho de todo este material. En mis redes sociales no van a encontrar mucho más que solo fotos mías y de mi familia tal vez, pero en las de Jubit van a encontrar en @JubitGT. Tenemos mucho material de todo lo que tiene que ver con sexualidad humana, con promoción de la vida, con grupos de jóvenes, este tipo de temas para jóvenes. Entonces, creo que ahí van a encontrar bastante material en Instagram, en Facebook. Se acaba de abrir el TikTok hace no mucho también. Entonces ahí pueden buscar y tenemos cursos también a disponibilidad para quien quiera profundizar más en estos temas. Justo la otra semana empezamos un diplomado en cultura de la vida. Ahí podrán encontrar más información si les interesa también. Muchas gracias. Ahí está la invitación para los que quieran tomar el diplomado. Pues ahí ya pueden buscar las redes sociales de Jubit para encontrar más información. Y te agradecemos mucho por compartir tu conocimiento en esta tarde y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Saludos. Muy bien, entonces muy interesante todo Sí. este tema, la verdad. Principalmente estos temas que van a como a moverte el queso bastante fuerte, porque Sí. de pronto rompe esos paradigmas que ya están establecidos y, por ejemplo, no, ¿qué hacen hablando de sexualidad en ese programa para jóvenes? Justamente, pero ojo que hay que entender, distinguir la sexualidad del acto sexual también y entender también que todo lo que existe en el ser humano Dios lo ha propuesto de una manera enfocada a una misión de realización personal en primer momento y segundo de encuentro con los demás y de retorno también a Él. Entonces justamente el poder escuchar estos temas, el poder acercarnos y dar una relectura de aquello que hemos aprendido, pues nos motiva a también ir actualizándonos. Sé que, por ejemplo, acá hay muchas personas que observan el programa que son catequistas, que son padres de familia, entonces es importante que podamos nosotros retomar estos temas y poder profundizar en ellos, teniendo en cuenta que hay un compromiso muy grande de realización personal, pero también de servicio a los demás.